los días domingos, ¿sí? En la carta a los Hebreos. Y hoy vamos a empezar un nuevo capítulo, ¿sí? Capítulo número 13. Carta a los Hebreos, capítulo número 13. Bien, dice la palabra del Señor, 13. Dije 3. 13. Verso número 1. Dice la palabra del Señor, permanezca el amor fraternal. ¿Sí? Vamos a decirlo juntos, vamos a leerlo juntos. A la 1, a las 2 y a las 3, como los niños, ¿no? Permanezca el amor fraternal. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, por tu inmenso amor y tu infinita misericordia, la cual tú derramas sobre tu pueblo cada día. Te pedimos, Padre, que sea usted mismo, Señor amado, hablando a nuestras vidas, a la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Te pedimos, oh Dios de Israel, que sea usted, Padre, tomando control y dominio de todo lo que hagamos en esta tu casa de oración, Señor amado, Padre, oh Dios, y que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, moviéndose con poder y con autoridad. Oramos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces tenemos bien en claro, Hebreos capítulo 13, verso número 1. Dice la Escritura, ¿sí? En el versículo número 1 dice, permanezca el amor fraternal. Vamos a ir analizando. Permanecer. ¿Qué significa permanecer? En el griego, ¿sí? La palabra permanecer, ahí está en la pantalla, usted lo puede ver, ¿sí? Ahí, significa meno, ¿sí? Meno, ¿sí? Y significa quedarse en un lugar, esperar, durar, persistir, especialmente al enfrentar aflicciones. Parece una palabra sencilla, pero es una palabra muy profunda, ¿sí? Muy profunda, ¿verdad? Permanecer significa quedarse en un lugar, esperar, durar, persistir, especialmente al enfrentar aflicciones. ¿Bien? El verso bíblico nos dice, permanezca el amor fraternal. Ahora, el amor fraternal, ¿sí? Es en griego, viene de la palabra Filadelfia, ¿sí? Y su raíz, ahí está en la pantalla, filia. Y esta palabra habla acerca del amor fraternal. ¿Pero qué es el amor fraternal? El amor fraternal es el amor de hermanos, de compañerismo, el amor de amistad, de una amistad, de un compañerismo profundo, ¿sí? Porque podemos tener, qué sé yo, hermanos o amistades lejanas, ¿sí o no? Y les podemos tener un sentimiento hacia ellos, pero son algo lejano. Pero aquí habla acerca de algo muy profundo, ¿sí? Nos habla acerca del amor al prójimo, del amor que debe existir entre nosotros, entre los hermanos, ¿sí? Que busca el bien común y se expresa a través del respeto, la solidaridad, la cooperación, el compañerismo. Y sobre todas las cosas se caracteriza por ser desinteresado, porque busca el bien del otro, ¿sí? Porque me alegro, porque el otro está bien, aunque yo pueda estar pasando dificultades, necesidades, pruebas y aflicciones, pero mi gozo, ¿sí? Está al ver a mi hermano que él se encuentra en bienestar. Al igual y viceversa, ¿no? Ellos hacia nosotros. Ahora bien, brevemente vamos a analizar, usted y yo lo sabemos, o la gran mayoría de los que estamos en la audiencia, sabemos que en el lenguaje griego existen 4 palabras para definir el amor, el cual ya hemos visto, por ejemplo, el Filadelfia, ¿sí? También habla acerca del amor eros, que se refiere al amor erótico, al amor sexual. El storge, que en otras palabras es el amor que se refiere al amor entre padre e hijo, entre familia, ¿sí? Y el amor ágape, ¿sí? Que es el amor de Dios, es un amor espiritual, es un amor que controla, si así nosotros lo permitimos, los demás amores,
¿sí? Si nosotros permitimos que Dios, a través de su amor, que es el ágape, controle nuestra vida, entonces Él tendrá el control de nuestro amor hacia nuestros hijos, para que no sea algo que se salga sea desenfrenado hacia ellos o hacia el esposo o hacia una amistad, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios es un amor espiritual, ¿verdad? Ahora bien, es un amor no sentimental, sino basado en las decisiones, ¿sí? Las decisiones. Es como cuando alguien tiene una novia y el muchacho le propone le dice a la chica, quiero estar contigo. Pero hay que analizar qué tipo de relación desea o quiere, ¿verdad? Cuando es algo pasajero, cuando es algo sexual, es eso, un eros. Pero cuando es algo de que él decide tener una vida con ella, siendo su compañera, ¿verdad? Vivir los dos. Entonces, esto es un amor, ¿verdad? Ágape, Dios ha tomado el control. Ahora bien, aparte de esto, ¿sí? Nosotros podemos llegar a decir, como dije hace un momento, que el amor de Dios no es un amor sentimental, sino un amor de decisiones, ¿sí? No es un amor hipócrita, ¿sí? No es una actuación de parte de Dios hacia nosotros, es un amor de verdad. Ahora bien, basado en esto, ¿sí? Vamos a ir, ¿sí? A Primera de Pedro, ¿sí? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Y vamos a ir analizando, ¿sí? Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Sí? Un verso muy hermoso. Y nos habla acerca de que cuando nosotros, en resumidas cuentas o en la primera parte, para analizarlo, nos habla acerca de que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sí? Cuando conocemos al Señor, Él a través de su amor, a través de su espíritu, a través de la palabra, purifica, ¿sí? Nuestras almas, ¿sí? Porque recuerde que nosotros cuando venimos al Señor, venimos destrozados, destruidos, sucios. Él nos purifica, ¿sí? Por eso el verso bíblico lo dice Pedro clarito, habiendo purificado vuestras almas, pero por la obediencia a la verdad. Ahora, cuando habla acerca de la obediencia, ¿sí? Cuando habla acerca de la obediencia, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Se refiere a aquellos que permanecen en la obediencia a la palabra de Dios. Porque venidos a Cristo, la palabra de Dios es la que empieza a ser nuestra guía. A través de la palabra nosotros empezamos a conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre, aquel que nos ha salvado, y empezamos a tener una relación íntima con Él. Y es esta palabra, cuando nosotros permanecemos en esta palabra, es esta palabra la que nos hace estar en obediencia. ¿Sí? ¿Sí? Debemos de estar en obediencia. Ahora bien, dijimos entonces, con respecto a esto, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ya sabemos de qué obediencia se trata, ¿sí? La obediencia a la palabra de Dios. Ahora, dice lo siguiente, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Ahora, esta obediencia, sujeción a la palabra es la que también nos lleva a estar fortalecidos. Pero estar fortalecidos ¿para qué? Para vivir una vida en amor, para vivir una vida en santidad, ¿sí? Porque es difícil, ¿verdad? Demostrar amor cuando es una persona extraña. Podemos llegar nosotros a amar a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestra familia, pero amar a un extraño, y ahí es donde Dios empieza a obrar. ¿Sí? Ahí es donde Dios empieza a obrar, a través de su palabra, ¿sí? A través de su palabra. Ahora bien, entonces, pero aquí la palabra clave, podríamos decir del verso bíblico, si así la buscáramos nosotros, sería que sin hipocresía. Ahí está, sin fingimiento, ¿sí? La cual en griego, ahí está en la pantalla, es
hipócrites. ¿Qué significa hipocresía? Fingido, ¿no? Ahora, Dios nos manda a que el amor que nosotros debemos de demostrar hacia nuestros hermanos no tiene que ser fingido, ¿verdad? No fingido, no hipócrita. Sí, es duro, pero es la verdad, ¿verdad? Y esta nos ayuda a qué. Vamos a ver, entonces, esta palabra que toma Pedro, ¿sí?, para hablar acerca de este versículo bíblico, él habla acerca, porque está hablando a los hebreos, los cuales tenían mucho conocimiento de su entorno, ¿sí? Y en su entorno, ¿sí?, hablando acerca de los griegos, habían teatros, los teatros griegos, ¿sí? En los teatros griegos no es como ahora nosotros podemos llegar a ver un teatro, ¿verdad? Donde hay un escenario especial, ¿verdad? Las butacas de la audiencia están bien colocadas para que estos puedan observar. No habían escenarios elaborados, no habían luces como ahora lo tenemos nosotros, no habían incluso vestimentas, sino que los actores griegos utilizaban máscaras, ¿sí? Utilizaban máscaras para pasearse en medio de las personas que habían ido a observar el teatro, ¿sí? Y a través de esas máscaras saber qué representaba el papel, ¿sí?, de aquel que llevaba la máscara. Podía ser una máscara de cómica, algo trágico o quizás algo melodramático, ¿sí? Utilizaban diferentes máscaras, ¿sí?, para hacer conocer a la audiencia de qué se trataba el asunto. Ahora, ¿sí?, el actor iba por el escenario con su máscara y es Pedro, a través de este versículo, que nos está diciendo, no nos pongamos máscaras, porque dice ahí, no, que debemos tener el amor hacia el hermano no fingido. No se ponga una máscara de amor y haga las cosas sin amor. No sea un actor que hace el papel de una persona amorosa mientras su vida es todo lo contrario, ¿verdad? En otras palabras, no sea un creyente, como solía decir un famoso evangelista norteamericano, Moody. Él decía lo siguiente, y me llamó mucho la atención. Él decía, habla de crema, pero vive como leche descremada. ¿Sí? Habla de crema, pero vive como leche descremada. Y es verdad. ¿Sí? Podemos hablar del amor y no sentir amor por nadie. O solo por los nuestros, por los que tienen afinidad, consanguinidad, pero no por los demás. Por los demás sí hay un efecto, pero muy sencillo, muy lejano. Pero Dios dice no los quiero así. Dice, a través de Pedro nos habla, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y sigue diciendo, amaos unos a otros. Miren, no se queda ahí el verso bíblico, sino que añade, parece que redundara, pero no lo es, sino que él recalca, él dice, amaos unos a otros. Y dice esa palabra, entrañablemente. Como cuando hoy es nuestro último día de congregar y el día martes que vienen un pequeño grupo de hermanas o el día miércoles que ya la mayoría de nosotros nos congregamos, ¿sí? Es como cuando nos vamos a ver, es como que, ay, nos extrañamos, es un amor entrañable el que sentimos uno al otro porque no nos hemos visto, qué sé yo, 2, 3, 4 días, dependiendo la frecuencia con la que yo asista a la congregación. Dios dice a través de Pedro, ¿sí? Amaos unos a otros entrañablemente. Y agrega y no redunda, pareciera, de corazón puro, de corazón limpio, no fingido, no hipócrita. ¿Cuántos de nosotros muchas veces podemos actuar hipócritamente ante, qué sé yo, en el trabajo, ante alguien, ante nuestro jefe? A veces ha habido personas que dicen, ¡uy, qué lindo niño! Y se va, es feo, dice, ¿verdad?
y le halagó hace unos minutos atrás, le halagó, porque ay, qué bonito, hermana, su niño, ay, qué bonito, y se da la vuelta y feo el hijo de la hermana, qué feo que le ha salido, ¿no? Entonces, así a veces pasa, o sea, yo lo he visto, yo lo he dicho, ¿ya? Entonces, yo me recuerdo tanto, ahorita me recuerdo, que cuando yo tengo un hermano mayor a mí, y él tuvo un hijo en su adolescencia, ¿ya? Entonces, él convivía con esta chica, y convivieron como 2 años juntos o 3 años juntos, pero aparentemente se amaban, ¿no? Y ella hizo todo lo posible, todo lo posible, todo lo posible por salir embarazada, hasta que salió embarazada. Cuando salió embarazada, ella a los 8 meses de que tenía el bebé, nos los entregó a nosotros. Ella vivía en la casa donde vivíamos con mis padres, yo era soltera todavía. Y ella fue y entregó el niño en los brazos de mi mamá. Y dijo, no lo puedo, no. O sea, la relación con mi hermano se cortó. Desde allí no más, hasta la vez. ¿Sí? Estamos hablando que han pasado 30 años. Y yo me recuerdo tanto de que 8 meses de edad yo lo había tenido en casa, se estaba criando con nosotros. Para mí era el niño más hermoso y más hermoso de la tierra. ¿Sí? Porque era mi sobrino, porque vivía conmigo, porque yo lo estaba criando. ¿Sí? Y donde sea que yo iba, yo lo llevaba. Yo tenía 18 años. Y a veces me decían señora, pero a mí no me importaba, porque yo iba con el niño, ¿verdad? Porque yo lo cargaba donde sea. Me recuerdo tanto que mi abuelita me decía, no andes tanto con el bebé, no andes tanto con el bebé porque van a creer que tú eres la madre. Y como para esto yo ya andaba de novia con el que ahora es mi esposo, entonces ella me decía, a lo mejor él no te va a creer que es tu sobrino, sino tu hijo. Y yo digo, no, abuelita. Bueno, la cuestión es que para mí era el niño más hermoso. Pero ahora que lo veo en foto, tenían razón cuando decían, ay, porque me decían, ay, pero no es tan bonito, me decían a mí, y yo me enojaba, me recuerdo tanto, ¿no? Pero ahora que ha pasado el tiempo, ¿no? Uno mira atrás y mira fotos y recuerdos, y es verdad, qué feo que ha sido ese chico. ¿Sí? Pero para mí era hermoso, ¿no? Entonces, muchas veces podemos nosotros actuar de esa manera, ¿no? Fingiendo. Pero Dios a través de Pedro nos dice que nuestro amor fraternal no debe de ser fingido y que nosotros debemos amarnos los unos a los otros entrañablemente, ¿sí? De corazón puro nos habla claramente la Escritura. Ahora bien, ¿sí? ¿Qué más nos dice la Biblia? En Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Allí mismo estamos, ¿verdad? En la primera parte, como les decía, hablaba acerca de amados unos a otros entrañablemente. Ahora, tal amor solo es posible para aquellos que han podido ser renacidos a través de la palabra de Dios, como lo decíamos hace un momento, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Nuestra relación con Dios, nuestra relación a través de su palabra, es la que ella va a empezar a actuar en nosotros y nos va a llevar a tener una relación apropiada con los demás. A veces no tenemos una relación íntima con la palabra, con la Escritura. La abrimos cuando venimos a la iglesia, la abrimos de vez en cuando. ¿Sí? No intimamos, no escudriñamos, no seguimos el mandato, porque es un mandato que Dios a través de Josué dijo, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que antes de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que esté en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que tú hicieres te saldrá bien. Es un mandato leer la Escritura y no solo leerla, sino escudriñarla y meditar en ella. Pero cuando nosotros no tenemos una relación íntima con la palabra, con la Escritura, ¿sí? Dios no va a poder actuar en nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos.
como Él quiere que nosotros lleguemos a ser. Hablando acerca del amor no fingido, de tener un amor fraternal, entrañable entre nuestros hermanos, ¿sí? Entre nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Juan. Juan capítulo número 13. El Evangelio de Juan, capítulo número 13. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿sí? Como renacidos en Él, debemos demostrar un amor fraternal, un amor no fingido, ¿sí? Sin falsedad, ¿sí? Sin falsedad. Juan capítulo 13, verso 35, dice lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sí? Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, la profundidad de lo que Juan nos quiere dar a conocer de las palabras acerca de Jesús es que es ser como Él es, o como Jesús nos demuestra a través de su palabra, que Él fue, como Él caminó, lo que Él hizo. A eso vamos. ¿Sabe lo que esto significa? Que el mundo ahora, la gente que no conoce al Señor, los que nos rodean, tienen la habilidad de determinar si somos nosotros gente piadosa o no lo somos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el verso bíblico dice, de esta manera, esa es la señal. ¿Sí? De esta manera conocerán los hombres, ¿sí?, que ustedes me siguen a mí, transliterando el verso bíblico, ¿verdad? Y seguirle a Él implica ser como Él es, andar como Él anduvo, ¿no? Ser piadoso como Él lo fue. Todos sabrán si nosotros somos genuinos en eso o no, al observarnos, solo al observarnos. Quizás entre nosotros, los que estamos aquí dentro de casa, dentro de la iglesia, no nos podamos dar cuenta, ¿sí?, de cómo es mi hermano o cómo es mi hermana. Pero la gente que les rodea, que nos rodea, que está cercana a nuestra, sí lo sabe. Ellos sí conocen. A ellos no les engañamos. Jesús dijo a través de Juan, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, ¿sí? Por la manera en que nosotros demostramos el amor hacia los demás, ¿sí? Por interesarnos en las necesidades que los demás tienen, y cuanto más el pueblo de Dios, nuestros hermanos, ¿sí? Nuestros hermanos, ¿sí? Ahora, voy a leer un pequeño fragmento que encontré estudiando la Escritura y me encantó muchísimo acerca de un abogado apologista, ¿sí?, en el año 150, ¿sí? Era Marcus Minucius Félix, ¿sí? Él decía lo siguiente, claro, esto sucedió en la época de Pablo, decía lo siguiente con respecto a los creyentes. Él decía, se aman aún sin conocerse. Si se pueden imaginar esto, ni siquiera saben algo acerca del otro, pero ni bien descubren que pertenecen a Cristo, inmediatamente se aferran el uno al otro. Este abogado apologista en los tiempos de Pablo escribió estas frases como un cántico, ¿sí? Como un cántico al ver el amor que existía entre los hermanos. Como él lo expresa, no se conocen, pero todo es que se enteran que son cristianos, que siguen a Cristo, ¿sí? Se aferran el uno al otro. ¿Sí? Esto nos habla mucho y nos deja mucho que entrever acerca del amor que debemos de tener los unos a los otros, ¿verdad? Los unos a los otros. Ahora bien,
Julian, ¿sí? El apóstata era un emperador romano del siglo IV que odiaba a Cristo. Dijo lo siguiente acerca de los cristianos. Su maestro ha dejado la enseñanza, les ha hecho creer que todos son familia. Y por eso se aman. ¿Sí? La característica principal que nos debe caracterizar, ¿sí?, valga la redundancia, debe de ser el amor. El amor que debemos de sentir y de tener y mostrar, porque a veces lo decimos, no más, ¿sí? O con un fuerte abrazo, con un apretón de mano, pero ¿y lo demostramos? A veces no. A veces no sabemos por la necesidad que el hermano, que la hermana puede estar pasando. A veces no es solamente algo económico, porque a veces pensamos, ay, económico no tengo, yo ¿cómo le voy a dar a él o a ella si yo mismo no tengo? Y no se refiere solo a lo económico. Un consejo, una guía, una palabra, ¿sí? Un palmotear de espalda. Decir, hermano, vamos, adelante. ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí estamos pasando por algo difícil y nadie lo sabe? Podemos estar, como bien escuché yo ayer al hermano que predicaba, en angustia, ¿sí? Y nadie lo sabe. Y somos insensibles y decimos que somos de Cristo, que nos amamos, que pertenecemos a un cuerpo, ¿sí? Si siguiéramos nosotros el ejemplo que nos han dejado nuestros antepasados con respecto al amor que demostraban el uno hacia el otro, fuera diferente. Le digo, en la iglesia no cabría, porque afuera la más grande necesidad que hay es el amor. Esa es la más grande necesidad. Por falta de amor, los niños andan en la calle. Por falta de amor, esos niños cogen vicios, ¿sí? Por falta de amor, las niñas se van de la casa a temprana edad con marido, ¿verdad? Por falta de amor. Si hubiera amor, si la iglesia derramara ese amor, no solamente entre nosotros, sino también entre los de afuera, en los que no conocen, que no temen o no quieren recibir al Señor o reconocer que Él es el Salvador, ¿sí? No importarse lo que ellos dirían, el amor fuera tan grande que, como lo dice la Escritura, cubre todo. Muchos vendrían a Él, muchos, ¿sí? La palabra amaos, ¿sí?, al principio del versículo también nos da la idea de un amor familiar. Pedro no deja atajos, ¿sí?, para el creyente. Dice, ámense los unos a los otros como hermanos y dedíquense como lo hace un padre, se dedica a un hijo. ¿Pero por qué? Porque hay ese amor consanguíneo, ¿verdad? Pero Dios quiere que ese mismo amor nosotros demostremos por aquel que nos topamos en la iglesia, pero que ha sido igual lavado y comprado con la sangre de Jesús, ¿sí? Quiere que sea de esa misma manera, ¿sí? Esta no es una opción para el creyente. El apóstol Juan lo dejó bien claro. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo número 4, verso número 20. Primera de Juan, capítulo número 4, verso número 20. Dice la Escritura, si alguno dice, Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Es claro, es claro. No puedo decir que amo a alguien, ¿sí? Amo a Dios, pero ya me enemisté con el hermano, ya me hizo muchas y ya hasta ahí nomás, ya hasta ahí.
conmigo hasta ahí, murió. Nos vemos, nos topamos, nada más. Y si nos saludamos, ahí, es lo único que puedo hacer. No. ¿Sí? Dice la Escritura, como lo hemos leído en 1 Juan 4:20, dice, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? Debo de aprender a amar al que veo, para amar a aquel que es un Dios espíritu, aquel que no veo. ¿Sí? Ahora bien, Pablo les dice a los de Tesalónica, vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo número 4, verso número 9. En la pantalla está también. Pablo les dice lo siguiente a los de Tesalónica, en cuanto a la responsabilidad, ¿sí?, innegable que como creyentes debemos de amarnos, ¿sí?, debemos de amar también al cuerpo de Cristo. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 9, dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Si nosotros le pudiéramos buscar la palabra clave, ¿sí?, o lo que quiere decir este verso que hemos leído de 1 de Tesalonicenses 4:9, es que está implícito. Por eso que Pablo lo dijo. No tengo necesidad de escribirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto ya es implícito, esto debe de estar en ustedes. ¿Sí? Debe de existir en ustedes como algo natural, como algo que aflora naturalmente. Pero claro, esto se va a llevar a cabo como lo dije al principio, cuando nosotros aprendemos a tener una relación íntima con la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que me va a formar y la que me va a enseñar y la que me va a guiar. ¿Sí? Esto debe de existir naturalmente entre nosotros. ¿Sí? Por eso que él expresa, no tengo necesidad que escribírselos. ¿Pero por qué? Porque es algo que debe de aflorar, algo que debe de estar, es algo básico, es un principio básico para el creyente. ¿Sí? Debemos de evidenciar el amor hacia los demás. Ahora, nos aflora ese amor hacia los demás. Vale la pena recalcar en este momento. Nos aflora. Si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, ¿cómo nos veríamos? ¿Estamos llevando el fruto del amor en nuestras vidas palpable? No solamente a los ojos de los hermanos, sino a los ojos del mundo entero. Debemos de analizar cómo caminamos, ¿sí? Si muchas veces, Dios conociendo dice que debemos de soportarnos, que debemos de aprender a tolerarnos, porque conoce la naturaleza caída del hombre, mas sin embargo la demanda y el mandamiento es amarse. La demanda es amarse, ¿sí? Es amarse. ¿Sí? Y sin fingimiento, sin hipocresía, entrañablemente como lo vimos anteriormente. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué dice más? Añade el verso bíblico y dice, ya que hemos sido enseñados por Dios. ¿Por qué? Porque dice, vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Él nos ha enseñado. Él lo dejó, Él lo mostró a través de Jesús. Él fue un hombre compasivo, un hombre que demostró amor, un hombre con carácter firme, que cuando se presentó la oportunidad de echar a los mercaderes de la casa, ¿sí?, los echó, pero asimismo los niños se acercaban a él, porque él irradiaba ese amor. Porque él mostraba ese amor, ¿sí? Imagínense cuánta elocuencia y cuánto amor
porque él era gobernado por el Espíritu Santo, era gobernado porque en él era la palabra viva, como lo dice Juan, ¿sí? Y él al expresarse con elocuencia ante aquellos que le escuchaban por horas, porque recordamos bien, por ejemplo, cuando alimentó a miles, porque él los alimentó, porque tenían mucho tiempo con él. Y en el lugar donde estaban no iban a encontrar qué comer. Pero allí también no solamente habían adultos, ¿sí?, sino que habían niños. Y usted sabe que siempre son más los niños que los adultos, siempre. Nosotros a veces nos libramos de nuestros muchachos. Ahorita mismo libres de los chicos arriba, para escuchar bien el mensaje, ¿verdad? Pero debemos de nosotros ser como Él lo ha mostrado, porque Él nos lo ha enseñado, ¿sí? Que os améis unos a otros, ¿sí? Mateo 5:44. Mateo 5:44 dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. El amor nuestro no solamente debe de ser para el pueblo de Dios entre nosotros, entre los creyentes, y aborrecer al de afuera porque está perdido, porque no recibe, porque no quiere recibir al Señor como Salvador. No, Dios dice, debemos de amar al enemigo, amar. Y cuando habla de la palabra amar, ¿se recuerdan que habla del ágape? ¿Sí? Del ágape habla. Dice, amad a vuestros enemigos. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos de amar también a aquellos, ¿sí?, que por ignorancia, al igual que nosotros en algún tiempo, no han conocido la verdad, que le rechazan porque son ignorantes de la Escritura. Porque yo podría decir que yo fui una de las que más me negué a reconocer que estaba equivocada, que vivía en una religiosidad que me da muerte, ¿sí? Y yo creo que igual no solamente a mí, sino que con ustedes también Dios ha trabajado en esa parte. Y debemos así mismo, como el amor que nos ha demostrado el Señor, así mismo demostrarlos a aquellos que nos rodean, aquellos que nosotros decimos, o que la Escritura dice, a vuestros enemigos, lo cual usted y yo sabemos que por Escritura y por mandato tampoco no debemos de tener enemigos. Quizás ellos tengan algo contra nosotros, pero en nosotros nunca debe de haber algo contra ellos. Nunca. Nunca. ¿Sí? Ahora, Romanos 12:10. Romanos 12:10. Voy a avanzar un poco más rápido, si no, no terminamos. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Sí? ¿Sí? Prefiriéndose los unos a los otros. Ahora, la palabra clave aquí es preferir. Preferir el bienestar de mi hermano, la honra de mi hermano, ¿sí? La honra de mi hermano. Aquí cuando Pablo habla, ¿sí?, habla primero para animar a practicar, ¿sí?, a los demás. Dice la Escritura, como lo hemos leído, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en esta parte, ¿sí? Yo diría que el discípulo o el apóstol Juan le agrega un amén a aquello. ¿Por qué? ¿Sí? Cuando le agrega un amén a ello, al desafío de Pablo de amar al cuerpo de la misma manera que uno ama a su hermano, hablando del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que uno ama a un hermano, que uno ama a una madre, que uno ama a un padre, que uno ama a un hijo.
¿sí? Juan escribe lo siguiente, primera de Juan, capítulo número 3, verso 14. Ahí está en la pantalla, lo puede leer, ¿sí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, la señal de que nosotros hemos pasado de muerte a vida, ¿cuál es? El amor. Y si no amamos, ¿en qué vamos a permanecer? En muerte. Recuerde la palabra que analizamos en antes, lo que era permanencia. El verso que estamos estudiando dice, permanezca el amor fraternal. ¿Sí? Debemos de tener cuidado que sea el amor el que permanezca en nosotros. ¿Sí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Segundo punto, en este verso bíblico a analizar, Pablo nos dice que practiquemos el dejarle lugar a otros. ¿Por qué? Mire lo que dice. En cuanto a honra, verso bíblico que tenemos ahí, primera de Juan 3:14. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Transliterando, cambiando para un mejor entendimiento, se podría decir, guíense los unos a los otros al demostrar honor a los demás. Es como que si Pablo estuviera llamando al creyente a dar más honra a los hermanos, ¿sí?, que a nosotros mismos. A correr para ser nosotros el último, a desear darle la honra al hermano o a los demás. Esto es evidenciado como un ejemplo cuando Juan vino a anunciar, ¿sí?, que el reino de los cielos se había acercado, ¿sí? Él vino a llamar la atención. Juan vino a captar la atención de todos, ¿sí? Dios lo mandó como el único profeta del Nuevo Testamento, podríamos decirlo así. Juan, antes de que venga Jesús, Dios lo llama para que él llame la atención de la gente. ¿Cómo iba a llamar la atención de la gente? Primeramente por la forma en que se vestía. Se vistió como los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Se fue y se metió en las cuevas allá, en el desierto. Allá estaba, allá predicaba, allá gritaba. Por eso que Dios le dijo, voz que clama en el desierto, anunciad el camino del Señor. Él vino a llamar, a captar la atención de la gente. ¿Pero para qué? Para preparar a ese pueblo para el advenimiento del Mesías, ¿sí? Cuando Juan bautizó a Jesús, Jesús fue bautizado, luego él dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando a Juan le vinieron a decir los discípulos y los fariseos de aquel entonces le dijeron, mira, aquel que tú bautizaste está bautizando de allá del otro lado. Y, o sea, en otras palabras, está captando la atención, te está robando la audiencia. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la forma en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es el mejor ejemplo que podemos sacar, ¿sí?, captar en la Escritura, ¿sí? Ahora, en otras palabras, él está ocupando, le decían a Juan, tu lugar, está acaparando la atención, está atrapando a la multitud. Juan pudo expresarse, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. ¿Sí? Juan 3:30. Ahora, Pablo dice, el verdadero vivir, la verdadera piedad, ¿sí? La verdadera piedad es descender y no ascender. Esto dándole honra al hermano. Busquen que otros se lleven la honra, hagan lo posible para honrarse entre sí, ¿sí? Filipenses capítulo número 2, verso número 3.
Filipenses capítulo número 2, verso número 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto referente a lo que el verso bíblico de Primera de Juan nos dice, ¿sí?, que debemos de honrar, ¿sí?, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ahora bien, ¿sí?, vayamos para terminar, a Juan capítulo número 13. Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 13. Verso número 35. Juan, capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sí? En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Sí? Es como le decía yo hace un momento, el mostrar el amor hacia nuestros hermanos como un fruto que debe de florecer diariamente en nuestros corazones, con un amor puro, con un amor que no es hipócrita, que no se finge, sino que nos lleva a compadecernos de la necesidad de los demás, de aquellos que nos rodean. El amor que nos lleva a perdonar las faltas, ¿sí? A no ver el carácter del hermano o la personalidad, porque a veces podemos llegar a decir, el hermano es difícil. Sí, es verdad. Somos difíciles. Todos somos difíciles. Cada uno tiene su propia forma de ser, su propia forma de manifestarse, sus caracteres, su forma de vida. ¿Sí? Cada uno. Y habemos que somos difíciles. ¿Sí? Habemos quienes nos irrita cualquier cosa, nos enojamos por cualquier cosa, ¿verdad? O tomamos a mal algo. O como sabemos decir, o los hermanos nos dicen, está a la defensiva. Es verdad. Hay quienes están a la defensiva. ¿Saben por qué? Porque ya han sido heridos. Y como han sido heridos, están a la defensiva. Para que nadie les, como que se hacen una coraza, para que nadie les vuelva a herir. Para que nadie les vuelva quizás a abusar de lo que le han hecho, de la confianza. ¿Sí? Y por eso actúan, hablan de esa manera. Pero Dios nos manda a tolerar todo eso y amar y a cubrir con el amor que solamente a través de Él obtenemos, que Él nos puede llegar a dar. ¿Sí? Es solamente a través de aquello. Ahora, en el libro de los Salmos, capítulo número 55, en el Salmo capítulo 55, vamos a ver versículos bíblicos, lo que expresó el salmista, ¿sí? El salmista, acerca de una experiencia que él tuvo. Salmo 55, verso 12-14. Dice lo siguiente: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad
en la casa de Dios. Esta fue una expresión que el salmista David pudo escribirla en este salmo. Y averiguando, ¿sí? Porque unos comentaristas bíblicos decían que él lo está diciendo, es una forma que él lo expresa, pero no para él, sino por lo que él le hizo a Urías. ¿Se acuerdan? Que mandó a matar a Urías y que tomó a Betsabé por mujer. O sea, como lo contrario, ¿no? Pero hurgando en las escrituras y en los comentaristas bíblicos, ¿sí? Me pareció más acertado el comentario que encontré, ¿sí? Y el salmista nos habla acerca de una traición, como lo hemos leído, ¿no? Que de alguien íntimo de él. Y hurgando, como les dije, en la escritura y en los comentarios bíblicos, encontré acerca de un hombre llamado Ahitofel, lo cual los que estamos estudiando, sí, los reyes, Samuel, ya hemos estudiado en los días viernes. ¿Sí? Y esto se encuentra, si usted quiere lo busca, yo solamente se lo voy a dar como referencia, 2 Samuel capítulo 16 y también el 17 nos nombra acerca de este personaje, Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel era un hombre mayor, un anciano, que era consejero del rey, ¿sí? Consejero del rey David. Y era aparentemente abuelo de Betsabé, ¿sí? Era abuelo de Betsabé. Él estaba en el consejo, era jefe del consejo de David, del rey David. E incluso se decía, dicen los comentaristas bíblicos, estaba por encima de los sacerdotes. Este Ahitofel traicionó a David y trató de derrocarlo aliándose con el hijo de David, ¿verdad? Absalón. Y le dio y aconsejó a Absalón. Claro que no lo aconsejó correctamente, ¿sí? Porque le mandó a hacer algo absurdo a la verdad, ¿no? Un disparate. Usted lo puede leer allí en 2 Samuel 16 y 17, allí lo va a encontrar y va a poder entender, ¿sí? ¿Por qué David se expresa de tal manera de este íntimo de él, ¿no? Ya que le traicionó con su hijo para derrocarlo del reinado, ¿sí? Y con respecto a lo que hemos visto hablando acerca de que el amor fraternal debe de permanecer en cada uno de nosotros, ¿sí? Debe de permanecer en nosotros, ¿sí? Este es un vivo ejemplo de lo que muchas veces podemos llegar a experimentar y como yo les decía hace un momento, hay gente que vive a la defensiva porque ha tenido este tipo de experiencias, ¿sí? En su vida. Y por ello viven a la defensiva. Ahora, el amor que Dios desea que nosotros mostremos hacia los demás debe de ser un amor sincero, pero también un amor reservado, ¿sí? Debe de ser un amor confidente, y un amor equilibrado, sin caer, ¿sí? en ser alcahuetes de nadie. Porque a veces por mostrar amor o afinidad con alguien nos inclinamos hacia esa persona, ¿sí? Y no tenemos un buen juicio de lo que se nos pueda llegar a presentar, ¿sí? Y Dios, a través de su palabra, nos dice, ¿sí? Y nos demanda, ¿sí? Aquí en Hebreos capítulo número 13, verso 1, que el amor, el amor que Él ha derramado sobre nosotros, debe de permanecer en nosotros. Ese amor fraternal, ese amor entrañable, ese amor no fingido, ese amor que debe cada día dar fruto. Si nosotros no hemos tenido la capacidad de dar fruto, demostrando amor hacia nuestros hermanos, ¿sí? Debemos de ahora en adelante empezar a dar esos frutos, ¿sí? A dar esos frutos porque es una demanda de parte de Dios. Que permanezcamos en su amor, ¿sí? Que permanezcamos, ¿sí? En el amor fraternal permanezca en nosotros. La próxima semana van a estar estudiando acerca de también
cómo se puede llegar a manifestar este amor hacia los demás, no solamente para los internos, los que están dentro de la iglesia, sino para los que están fuera, porque luego usted va a ver que va a hablar de la hospitalidad y de muchos, va a topar muchas cosas, pero, ¿sí?, como hijos de Dios, como creyentes, Dios nos demanda cada día que debemos de permanecer en su amor, dar frutos dignos de ese amor al cual Él ha derramado sobre cada uno de nosotros. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí, vamos a orar para ser despedidos, para recoger las ofrendas de amor que hayamos traído a su casa, pero antes oremos a Dios por su palabra expuesta en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, por tu inmenso amor y tu infinita misericordia, lo cual tú derramas sobre tu pueblo cada día. Padre, que sea, Señor, oh Dios, permitiéndonos, Padre eterno, ser